A ver ahora, buen día a todos. Acá soy Juan Bodenheimer, ¿me escuchan bien, por favor? ¿Me cuentan? Perfecto, Tandil. Impecable, bueno, buenísimo, buenos días a todos, buenas tardes. La verdad siempre me gusta ver que hay gente de todos lados, tenemos gente de España que está en un más 4 horas, así que ya no están tan lejos de terminar el día, como gente que está arrancando el día, como gente que está ahora. Buen día a todos. En el mismo uso horario que yo. Soy Juan Bodenheimer, ¿me escuchan bien, por favor? Entonces, ahí estamos bien. ¿Me cuentan? Perfecto, Tandil. Impecable, bueno, buenísimo, buenos días a todos. Perdón, justo estaba viendo que había quedado una cosa abierta que genera un poco de repetición de lo que estoy diciendo. Bueno, un poco la idea de hoy es, ¿alguno se conectó ya en webinars anteriores? ¿Es la primera vez? Primera vez, bueno, buenísimo. A ver si quiero saber si el público se renueva o si es público nuevo. Primera vez, todo público nuevo. Yo soy Juan Bodenheimer, soy director de Stare, somos una consultora que originariamente nacemos en lo que es la capacitación y desarrollo y hace varios años nos metimos en el mundo de analytics en particular y analytics puntualmente en recursos humanos. Ese es una parte de nuestro nicho de trabajo y es mucho lo que estudiamos y trabajamos en particular. La idea de hoy es trabajar sobre un webinar que decimos llamar 5 caminos para HR Analytics, ¿no? Y un poco la idea de esto es pensar en los diversos caminos que hay que recorrer para lograr la implementación de la práctica de Analytics en una organización. Yo siempre insisto y repito, y el público, como el público se renueva, es que Analytics para mí es el uso de datos para tomar mejores decisiones, en este caso recursos humanos en recursos humanos, y en otros casos sería para áreas de negocio en particular. Los datos nos dan un montón de posibilidades, no solo el concepto de medición, mal entendido, que Analytics, entender como que Analytics es medir. La medición es parte del mundo de Analytics, pero no todo lo que se puede hacer, como también podríamos trabajar en modelos predictivos, modelos diagnósticos, dashboards interactivos, modelos predictivos y un montón de cosas que podría seguir comentando y que en algunos otros webinars fuimos comentando también. El concepto es un problema frecuente que muchas empresas en el último año y medio nos fueron consultando, que es, bueno, ¿cómo empiezo con Analytics en mi organización? ¿No? Quiero hacer cosas, me doy cuenta que estoy haciendo poco con mis datos y la verdad es que quiero como aprovecharlos mucho más. A todos les pasa eso en general, tienen datos y se dan cuenta que más allá de los indicadores clásicos de recursos humanos, me decían hoy unos colegas en una call con Chile un poco más temprano, más allá de las cosas clásicas, no sé qué hacer. Mido rotación, mido ausentismo, mido la cantidad de días que tardan en cubrir una búsqueda, pero no hago más. Y quiero hacer más con eso. Quiero entender, por ejemplo, cuál es el impacto de recursos humanos en el negocio, quiero entender por qué la gente falta, quiero entender por qué la gente se va de mi compañía, quiero entender qué beneficios da mejores resultados. Estoy trabajando en el tema, tengo un libro publicado, ahora tengo ganas de escribir el segundo, y el tema que me preocupa es este, que es cómo logro la implementación, que es una de las cosas que más me consultan y más vamos trabajando con muchas empresas. ¿Cómo logro que hagamos analytics en nuestra organización? Así que este es un modelo que estamos probando y estamos como dándole todavía vueltas, pero creo que es una buena forma de empezar a ordenar un poco las ideas. Creo que inicialmente por lo menos encuentro como 5 grandes caminos que hay que recorrer. Tengo acá mi machete, perdón, justo esta es mi oficina, acá tengo mi biblioteca en particular. Creo que Analytics implica mucho estudio y esta es parte de las cosas que vamos leyendo y estudiando con la oficina. En mi machete acá dice que uno de los primeros puntos para considerar cuando hacemos Analytics es el concepto el problema de la gestión de la información. ¿Qué quiero decir con la gestión con la información? Es pensar el ciclo de vida completa que tiene la información y los datos en nuestra organización, sea recursos humanos o en otras áreas, ¿no? El primer punto es entender y ponerme a trabajar sobre qué datos estoy capturando, qué datos guardo y qué datos no guardo. O sea, por ejemplo, hago selección. Uno de los puntos frecuentes donde se pasa esto es que selección es como que cada selector hace su propio mundo y el selector de al lado no sabe qué hizo el primer selector. Entonces, siempre recuerdo una empresa en Argentina que en un momento, conversando, o sea, me contaban que
que un selector llama a un candidato y el candidato dice, buenísimo, fantástico, una entrevista con vos. Bueno, perfecto, si te parece, mañana cuando empiezo a trabajar, justo mañana empiezo a trabajar ahí, voy y te busco. Y este es un ejemplo muy simple para mostrar cómo a veces los datos están guardados. Entonces, toda esa información que está acerca de quiénes entrevistaste, quiénes participaron en un proceso de selección o no, la dejas organizada y disponible para ser utilizada. Se está trabajando bastante con temas de selección, y no solo cómo predecir el desempeño en un proceso de selección, sino, por ejemplo, cómo mejorar la experiencia del proceso de selección. Entonces, si vos todos los datos acerca de a quién entrevistás, quién entrevistó, los comentarios, las observaciones, cuánto tardaste en verlo, en reunirte con él y demás, no los tenés guardados, no los vas a poder utilizar. Eh, el otro día con un grupo de intercambio de colegas también que también trabajan en Analytics dentro de las organizaciones, había uno que decía una idea muy simple, que es hay que hacer morir al Excel. Y no lo dice en el mal sentido, sino en el problema de cantidad de Excels que están dando vuelto para sus compañías, que hace que cuando vos quieras utilizar los datos, no los tengas disponibles. O sea, no sepas quién tiene los datos, quién no, o de repente te enterás que un compañero tuyo tiene muchísima información que a vos te podría haber servido si ser útil. Entonces, el primer punto de la gestión de la información es qué datos capturás y qué datos no estás capturando. Y esto es un trabajo frecuente, o sea, gran parte de muchas compañías con las que trabajamos, uno de los primeros puntos que hacemos es eso, es empezar a recorrer la compañía para entender qué datos se guardan y qué datos no se guardan, ¿no? O sea, y empezar a recorrer cada proceso de recursos humanos, observando que hay un montón de datos que no se están guardando y que podrían ser muy valiosos. El otro punto es que quizás no nos damos cuenta que hay datos que son muy importantes y nadie los genera. El otro punto también que viene sobre la gestión de la información es el mantenimiento de los datos. El ejemplo más básico de esto es nivel educativo o domicilio, ¿no? Que de repente la persona se mudó y nadie está pensando acerca de cómo asegurarnos que los datos que tengo en mi sistema sean los más actuales. No sé a qué les pasa, si a ustedes les pasa algo con estos asuntos o no, pero en general es muy frecuente. O sea, ¿qué datos no tienen actualizados en sus sistemas? ¿Me cuentan, por favor? Cuéntenme, por favor. Veo que hay como 86 personas conectadas, así que me encantaría que nos cuenten un poco cuáles son los datos que no se guardan, o, perdón, o no se mantienen actualizados. Las dos cosas. Lo que no se guarda y lo que no se mantiene actualizado. Entonces tienes un problema enorme. O sea, puedes tener mucha información, pero no te sirve de nada. Hace un tiempito a mí me gusta ir leyendo entrevistas y un colega de Netflix decía en una entrevista algo muy bonito que era el 90% de los datos es basura. Y también esto tiene que ver con la gestión de la información. Hay una fantasía de que porque tenemos mucha data, esa data va a ser buena para poder entender las cosas que queremos entender. Y la verdad no es así, porque quizás los datos que tengo son malos, o quizás los datos que guardo no explican los problemas que yo quiero explicar. Entonces ahí tengo que estar bien atento a cómo estoy guardando la información, qué información guarda, qué información no guarda, cuál información es importante, qué información no es importante, y podría seguir dando ejemplos, y en otros webinars se ha hablado acerca de cuáles son los factores para predecir desempeño, y los estudios muestran que la personalidad no es un buen predictor de desempeño, pero la gente siempre guarda esos datos, y los datos que explican o predicen desempeño no se guardan, no se generan directamente. Entonces acá tenés uno de los caminos, gestión de la información, ¿no? Acá Matías es un buen punto, ¿no? El punto de por qué no se guarda, no se actualizan. Algunos creerán que es por, esto me toma mucho tiempo actualizarlo. Otros tenemos que buscar la manera de cierta forma, punto uno, suena feo, pero obligar a que la gente guarde los datos que importan, como también asegurarnos de que se ocupen de mantenerlos actualizados y entiendan el valor que tienen los datos. Recursos humanos todavía no se dan cuenta, los profesores de recursos humanos en general, que los datos generan valor. Entonces, hay mucho para trabajar. Segundo punto, vamos a trabajar acerca de lo que es la propuesta valor de Analytics. El segundo camino a recorrer cuando pensamos en Analytics es entender cómo agrego valor a este Analytics. O sea, todos te dicen, no, los datos son muy importantes, o sea, y eso es una frase frecuente, voy a muchísimas reuniones con compañías que quieren hacer cosas con Analytics y te repiten acerca de qué es importante utilizar los datos y que hay que hacerlo, y el negocio lo hace y nosotros no, pero donde muchos se traban es cuando hago la pregunta acerca de ¿para qué querés hacer Analytics? ¿Cuál es el punto? ¿Dónde te aprieta el zapato? ¿Qué es lo que realmente necesitas entender?
Y algunos empiezan a decir rotación, otros dicen ausentismo, otros dicen, bueno, pero quiero saber el impacto de recursos humanos en el negocio, pero ¿en qué cosas del negocio? Entonces, un trabajo frecuente y cada vez vamos trabajando y proponiéndolo más a muchas compañías, es hacer talleres, por ejemplo, o algo donde el trabajo sea pensar cuáles son los productos y servicios que queremos ofrecer desde Analytics, ¿no? Y esto no tiene que ser cosas complejas, o sea, tiene que ser, eh, puede ser cosas muy simples, pero es entender para qué quiero hacer Analytics. O sea, ¿qué es lo que me agrega valor? ¿Dónde de repente, qué necesito ofrecer a las personas, no? Puede ser entender, por ejemplo, acá hay un punto que trae Melina, que es entender mejor quiénes son las personas, cuáles serían los cuadros de reemplazo, ¿no? Y hay un montón de cosas para hacer sobre eso, pero hay que entender cuáles son los puntos fundamentales sobre qué cosas son importantes. Eh, Ahí Félix levantaba la mano, no sé si Félix Meléndez, perdón, Félix, ¿tiene alguna pregunta en particular, Félix, que quieras hacer sobre el tema o no? Estoy haciendo una prueba sobre la plataforma, esta funcionalidad que nunca la probé. Así que, Félix, no sé si querés hacer una mano, perdón. Félix, perdón, ¿le puedes escribir la pregunta, por favor? Que justo ahí estoy buscando probar la herramienta, pero hay una parte que todavía no estoy seguro de cómo funciona. Ah, perdón. Bueno, entonces, ese es el punto importante sobre el tema, ¿no? Que es entender qué, qué quiero, qué es lo que quiero ofrecer en este Analytics. O sea, ¿para qué lo haces? O sea, porque hacer Analytics toma tiempo, ¿no? O sea, es esfuerzo, es inversión en tiempo, es desarrollar habilidades, pero ¿qué es lo que querés ofrecer de este Analytics? O sea, fíjense que en cierta forma las compañías entienden cuál es la propuesta de valor que ofrecen desde su producto, ¿no? ¿Por qué la gente los compra? Entonces, lo mismo es este Analytics internamente, o sea, ¿por qué la gente, qué es lo que le importa a la gente que yo le ofrezca, ¿no? Daba el ejemplo de ayudar a entender mejor los cuadros de reemplazo, entender mejor cuáles son, no sé, los perfiles que más ventas tienen, porque el comercial quiere vender mucho más y la verdad es que no estamos entendiendo cómo mejorar las ventas, entonces yo, recursos humanos con Analytics, puedo ayudar a que las ventas sean mayores, ¿no? Entonces, es un punto no menor, y sigo un poco el comentario de Daniela, que dice, a veces parece estar de moda, pero tengo que entender para qué, y este es el segundo camino a recorrer para Analytics, o sea, gestión de la información, ¿cuál es mi propuesta de valor? O sea, ¿qué es lo que ofrezco? A veces hay que entender también que para un gerente al principio es quizás una plataforma, un dashboard interactivo muy bonito, es una herramienta importante porque conecta que la gente de otras áreas lo empiece a escuchar. Entonces, hay un tema de posición social quizás de recursos humanos para después de ahí empezar a conseguir recursos para cosas más complejas, que al principio quizás no se los dan, ¿no? O cuando la gente internamente tiene que lograr convencer a la gente que hay que hacer cosas con Analytics. Después tengo otro punto no menor, que es el concepto de tecnología. El tercer camino para recorrer Analytics es tomar decisiones de tecnología. El primer punto, la primera decisión que hay que tomar en términos de tecnología es entender cuál es el ERP de recursos humanos que quiero elegir. Hay un montón, podrás decir Success, Oracle, Meta 4, RH Pro, ¿no? Orange HRM, hay miles, no sé, ahí justo en la oficina estamos viendo un montón. Hay un montón, ¿no? El primer punto es eso, entender cuál es el ERP que te sirve a vos, que te permite asegurarte que la mayor cantidad de datos que vos necesitas los tengas guardados y organizados en algún lugar, no en un Excel, ¿no? O sea, justo estos días estábamos interesados en entender qué opciones hay disponibles para empresas medianas, ¿no? O pequeñas, porque la verdad es que hay opciones en el mercado para las empresas pyme y no es que tenés que pensar en tener Access o Oracle o SAP o todas las grandes compañías con soluciones que son muy atractivas y muy costosas a la vez, pero un ERP no te va a resolver la parte del análisis, ¿sí? Pero te va a ayudar a entender y organizar que tengas los datos disponibles, accesibles, y también hay que pensar un poco en las prácticas de cómo me aseguro que los datos se mantengan actualizados, como comentamos hace un ratito en ese sentido. Entonces, hay que, hay que pensar un poco sobre estos temas, ¿no? Entender cuál es el ERP más adecuado para mis necesidades en particular.
Después vienen otras decisiones de tecnología. O sea, ¿por qué? Porque en general lo que vemos es que ningún ERP de recursos humanos te resuelve realmente bien el problema de Analytics. Muchos están generando funcionalidades bastante interesantes, algunos te van a decir que ofrecen sistemas predictivos y demás, pero la verdad es que cada vez que me reúno con colegas y hablamos acerca de qué utilizamos, todos estamos utilizando herramientas que no son del ERP para hacer el análisis. Creo que por un lado hay que tomar decisiones acerca de herramientas de BI para implementar, ¿no? Herramientas de BI, ¿qué me permite? Me permite toda la fase de automatizar los procesos vinculados a los dashboards o los indicadores, ¿no? Y hay un montón de opciones. En general, los grandes jugadores de BI son Power BI, que es un poco lo que más nos gusta a nosotros, pero la verdad es que, porque en general encontramos que es el más práctico de implementar. Tenemos Tableau es hermoso, muy bonito, la verdad es que quizás es de los pioneros realmente en eso. ClickView, ClickSense, hay un montón de productos que van desarrollando. También tendrás MicroStrategy, que es un poco más rígido, y van saliendo otros al mercado y que están disponibles, y muchos de tus compañeros los tienen disponibles, no en recursos humanos, pero si te pones a abrir a jugar con alguien de sistemas, te vas a dar cuenta que quizás comercial los tienen ahí, y simplemente hay licencias, pero nadie se ocurrió pedirlas en recursos humanos. Entonces, esta es una decisión que tenés que tomar esta tecnología. Después tendrás que tomar otras decisiones en tecnología en términos de que si querés avanzar a cosas más complejas, como puede ser modelos predictivos, los análisis diagnósticos, tenés que empezar en el mundo de la estadística, ¿no? O del mundo del data mining, ahí tenés también otras opciones para trabajar, ¿no? O sea, siguen habiendo opciones gratuitas muy interesantes. RapidMiner, no sé, me parece que es una opción que a mí me gusta mucho, que una herramienta que tiene una versión gratuita hasta 5.000 registros, y en muchas compañías está bien, y hay formas de extenderlo, y a veces no es tan caro, o hay claramente los que quieren aprender cosas más complejas, como puede ser R o Python, donde tienen que aprender a programar, pero quizás tenés a alguien en recursos humanos que estudió sistemas y le gusta aprenderlo, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas para hacer sobre esto, ¿no? Pero hay que pensar, ¿no?, de cuáles son las mejores opciones que mejor responden a las necesidades de mi organización, a mis costos, a pensar también un poco a largo plazo. Quizás Zoom nos gusta mucho, por ejemplo, como una herramienta para hacer webinars, y es la herramienta que usamos para hacer llamadas y reuniones con clientes en Argentina y en el exterior, pero por ejemplo, a veces yo lo que critico a Zoom es que cada vez que quiero agregar algo adicional, me cuesta mucho el adicional en comparación con la base. Entonces, a veces hay que pensar si esto es bueno o no según lo que queremos hacer, o sobre las funcionalidades que van apareciendo, ¿no? Acá, tomo acá el comentario de Ever que me gusta, que Ever dice, bueno, la verdad es que también el ERP debe tener reminders, acá me pone amigables interactivos que funcionen como un recordatorio para los candidatos. En verdad tiene que ser un reminder para todos, no solo los candidatos, un ERP. O sea, que de repente si vos entrás, te recuerda quizás actualizar, o te obliga a actualizar tu domicilio. Entonces ahí hay un punto interesante para pensar. Sigo el comentario acá que pone Luis acerca de, bueno, el Power BI es muy bueno, pero lo importante es que las bases de datos no estén en Excel. Y esto tiene que ver con las decisiones de tecnología. O sea, el Excel es una decisión mala de decisión de tecnología, en términos de que sí es muy bonito para muchas cosas, es muy rápido, pero cuando necesitamos tener bases organizadas, o sea, que sean consistentes, que tengan buena calidad y demás, no es una buena elección. Entonces el ERP me resuelve la parte de tener los datos de manera lo más organizada posible. Nunca van a estar perfectos, pero sí tengo que buscar las herramientas que más me ayuden a facilitar el utilizar o aprovechar los datos, y cuando los tenga sean útiles. Entonces, tenemos acá tomar decisiones en términos de ERP, que en forma es una decisión de qué base de datos voy a utilizar, dónde voy a guardar mis datos. Herramientas de Business Intelligence que me permiten trabajar toda la parte de los indicadores, los dashboards, y lograr que los montos sean interactivos y automáticos, o sea, que no tengan que estar 3 días al mes haciendo el informe todos los meses. Herramientas quizás de análisis más complejo, como decía antes, que puede ser todo el mundo del data mining o estadística. En general hay un montón de eso, también de tenés SPSS, SAS, bueno, hablamos de los lenguajes como R o Python. Hay una herramienta que se llama YASP, que descubrimos hace poco, la estamos mirando un poco, que es una herramienta diseñada por una universidad holandesa que es para hacer estadística, y algunas cosas un poco más complejas, y es gratuita y puede ser interesante, y quizás decís, bueno, ¿sabes qué? Me resuelve el problema porque no tengo esta capacidad de desarrollo en algún lenguaje y demás, entonces hay muchas cosas para hacer, ¿no? Entonces hay muchos, hay decisiones que hay que empezar a ver, qué herramientas tecnológicas son. El punto de cada vez que pienso en algo nuevo para acompañar alguna tecnología nueva, en asegurarme que esa tecnología se conecte a las otras, porque si no tengo un montón de sistemas desconectados que me complican la vida.
y cree que está buenísimo agregar este sistema de lector no sé cuánto, pero cuando quiero utilizar los datos, no está, no los puedo conectar, me complica mucho empezar a interactuar entre ellos, ¿no? Entonces tenemos gestión de datos, tenemos todo el mundo de la propuesta de valor, ¿no? Y el último punto que era tecnología. Cuarto punto, capacidades o habilidades. Este es el cuarto camino para recorrer, para lograr la práctica de Analytics, es hacer Analytics me va a implicar aprender a hacer cosas nuevas. O sea, esto significa, por ejemplo, en general, la estadística es una de ellas. Todos vieron estadística en algún momento de la carrera, un poco más, un poco menos. Quizás lo que estudiaron Derecho y son abogados, no sé si hay algún abogado por ahí que no haya tenido estadística, quizás la tiene más difícil, pero Analytics se basa en estadística, o en herramientas de la matemática, entonces puede tener que desarrollar algunas de estas habilidades. Quizás no tiene sentido que lo aprenda todo, pero sí, o voy a tener que tener las habilidades en el área, o quizás contratar a alguien que sí las tenga, o pedir ayuda externa, ¿no? Gracias a eso también de nosotros, por eso nosotros vivimos, cuando algunas compañías nos piden ayuda externa, o tendría que quizás pedirle ayuda a otras áreas, o a algunas compañías tienen áreas centrales de Analytics que te dan servicio a vos de recursos humanos para que vos no tengas que desarrollar las habilidades que quizás te toma mucho tiempo desarrollar. Hay un montón de habilidades adicionales también que van a aparecer, por ejemplo, un punto importante que vos vas viendo cuando entendés la práctica analítica es que vas a necesitar traductores y no todos saben todo, entonces tenés gente que habla analítico, tenés gente que habla en recursos humanos y que vas a tener que aprender a hacer también vos, entender a los que hablan analítico. Y los que hablen analytics van a tener que entender a los de recursos humanos, porque va a haber que generarse cierto lenguaje común para entender qué necesitan unos y qué lograron entender los otros, ¿no? Entonces, esto es una competencia que toma tiempo desarrollar, es importante. O sea, a nosotros nos ha pasado empresas que hemos contratado para ayudarlos a armar el equipo analytics, a formar el equipo, porque es importante, vas a necesitar desarrollar habilidades. Habilidades significa, como decía, estadística, matemática, técnicas de visualización de datos, técnicas vinculadas a, no sé, a gestión de base de datos. Quizás, una vez recuerdo hace unos años, una empresa me dice, mira, necesito a alguien para gestionar todo lo que es la gestión del desempeño, los datos de la gestión del desempeño de la región. La región eran 100.000 empleados. ¿Con qué herramienta podría gestionar esos datos de esos 100.000 empleados? Ustedes díganme. Cuéntenme, quiero que hablen. Somos 100 personas en línea. O sea, hasta llegamos al límite de la capacidad de este webinar, que eran 100 personas. Cuéntenme. Bueno, algunos dicen Excel, ¿no? Y la compañía decía, busco a alguien muy bueno en Excel. Y yo le dije, si estás pensando en 100.000 datos, el Excel no es la solución, ¿no? ¿Por qué? O sea, ellos todavía no tenían SuccessFactors, no tenían un ERP. Ellos decían, mira, tengo toda la data, necesito empezar a analizarla, cruzarla y hacer cosas. Y en el Excel, la persona, si vivía con Excel, con 100.000 registros, como mínimo iba a vivir con la pantalla en azul, pantalla en blanco, rezándole a todos los santos de que la persona no se le cuelga. Entonces, bueno, algunos dicen R, SPSS, y claramente tenía que usar otras cosas. Por ejemplo, también puede ser que lo haga en SQL, ¿no? Que aprenda SQL, trabaja en algún motor de base de datos en SQL, y SQL, lo que quizás en Excel toma horas de que se la máquina se cuelgue, en SQL son un par de líneas que quizás parece muy difícil aprender, pero se puede aprender en 6, 8, 10 horas, para poder empezar a hacer mucho más rápido en esos datos, ¿no? Acá Caro, hola Caro, qué bueno ahí que estés conectada. Sí, bueno, acá Caro dice, bueno, estamos aprendiendo a usar Python, o sea, un lenguaje, tenés que usar otras herramientas, ¿no? Entonces ahí hay cosas que tenés que empezar a entender. Eh, Tenés que tomar decisiones de qué habilidades hay que desarrollar internamente. ¿Cuáles son las cosas que la gente en recursos humanos va a tener que aprender? Yo en esto no creo que todos tengan que saber estadística en el área, pero todos tienen que entender algo como para entender qué pueden hacer con sus datos, porque también con esto, cuando empiezan a desarrollar esos conocimientos y habilidades, empiezan a darle valor a la información que guardan. Entonces lo que antes, como antes comentaba en el webinar, algunos dicen, es un tema de, la gente no le da importancia, no le da valor a guardar esos datos bien y cree que no tiene tiempo para eso, se va a dar cuenta que sí vale la pena guardar esos datos, porque con esos datos quizás le pueda pedir ayuda a su compañero experto en hacer algo que a él o a ella le agregue valor en su gestión diaria. Entonces hay que empezar estas cosas, ¿no? O sea, hay que empezar a trabajar sobre estos diversos caminos, ¿no? Entonces tenemos, reordenando, me gusta hacer como una síntesis. Primer punto, gestión de información, ¿no? Segundo punto, tecnologías, ¿no?
esto decía, o sea, en este caso que agregué una, o sea, quizás necesitas saber usar SQL, o escribir, hacer consultas en SQL. Tecnología, después, conocimientos y habilidades. Y el cuarto era entender cuál es la propuesta de valor que querés ofrecer a este Analytics, ¿no? ¿Cuál es el quinto para mí? Cultura. El quinto paso que hay que empezar a recorrer cuando uno quiere implementar Analytics, hay que entender que lo que está en juego acá es un cambio cultural, ¿no? Y es un cambio cultural que toma tiempo, o sea, uno de los referentes que a veces me gusta leer, dice, pensar el camino de Analytics es pensar en proyectos, primero lo que haces son proyectos para entender, después armas equipos, y después logras una cultura analítica, ¿no? Y claramente esto es un camino que implica recorrer un tiempo y un plazo y demás. Pero la cultura, ¿qué es la cultura? La cultura es una manera de hacer las cosas, ¿no? Es una manera de entender lo que está bien y lo que está mal. Y esto implica tiempo, entonces hay que pensar que lo que estamos trabajando cuando hacemos Analytics es un proceso también, donde queremos desarrollar una cultura nueva, ¿no? Entonces, una forma de que la persona entienda que cuando tienen que tomar decisiones, la pregunta es, ¿qué dicen los datos acerca de esto? ¿Tenemos datos que nos ayuden a entender mejor este problema o no? ¿Estamos con información disponible para trabajar? ¿Tenemos, ¿quién nos puede ayudar? ¿Dónde puede haber información que nos ayuda a trabajar sobre estos asuntos? ¿O cómo podemos explotarla? ¿O qué herramientas necesitamos? Entonces hay que trabajar sobre el aspecto cultural de Analytics en general. ¿Por qué? Porque también la cultura son un montón de prejuicios que tenemos acerca de las cosas. Yo siempre insisto, y hay cosas que repito sistemáticamente para los que me escucharon ya antes, como ver, por ejemplo, Moneyball, la película de Brad Pitt, ¿no? Es interesante para verla, porque para que aparecen un montón de ideas nuevas acerca de cómo tomar decisiones de compra y venta de jugadores de béisbol. Y lo que vos ves es que la gente no valora lo que está pasando, no valora esa información, nuevas ideas, le parece que lo que están haciendo está mal, ¿no? Que, por ejemplo, solo las personas pueden entender a las personas. Esto también es un error, ¿no? O sea, a veces uno piensa que Analytics es ponerme frío y calculador y matemático, y, y a mí me gusta pensar en esto, ¿no? Entonces, eh, hay un punto para entender que es sobre esto, ¿no? Que es entender claramente cómo tengo que pensar en desarrollar una cultura nueva para que en esto ocurra algo que realmente ayuda a que la gente actúe utilizando los datos. Y entonces acá recorrimos ya los 5 puntos, como decía que era el objetivo del día de hoy, que era pensar en cuáles son los 5 canales que hay que recorrer para lograr una práctica o la implementación de una práctica analítica, que es cultura, tecnología, gestión de datos, capacidades o habilidades vinculadas a Analytics y propuesta de valor, ¿no?, de este Analytics, ¿no? Entonces ahí tenemos los 5 caminos que tenemos que recorrer, o sea, son los 5 tracks que tengo que pensar en simultáneo para trabajar en Analytics, porque por general muchos creen que comprando un sistema resuelven el problema. No, porque el sistema no se ocupa de la gestión de los datos, el sistema no entiende dónde te agrega valor la información, la gente no sabe utilizarlo y demás, entonces ahí tenemos un problema. Otros dicen, bueno, simplemente desarrollo un equipo de Analytics, entonces desarrollo habilidades, conocimiento, pero el equipo a veces no entiende cómo agregan valor desde ahí. Entonces también tengo un problema. Y entonces, tengo que pensar en los 5 tracks en simultáneo, ¿no? No puedo pensar uno por uno. Tengo que pensar en los 5 tracks en simultáneo, ¿no? Perdón, acá respondiendo la pregunta de Juan, no, esto no es una demostración. La idea acá es recorrer, entender cuáles son los 5 tracks que tengo que pensar en Analytics en particular para poder desarrollar la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría agregar sobre esto? Me gustaría agregar que finalmente que esto es un proceso de gestión del cambio. Y hay que entender todas las dificultades que empiezan en el proceso de gestión del cambio, en lograr esos 5 puntos, ¿no? Que es cómo lograr, por ejemplo, generar sentido de urgencia, armar equipo, ¿no? Pequeños pasos, pequeños resultados, pequeños éxitos. Yo ahí siempre vuelvo a Kotter, ¿no? Si lo conocen. Entonces, tenés que pensar sobre esto, ¿no? Entonces, tengo los 5 caminos y tengo que pensarlos como un proceso de gestión del cambio. Acercándonos un poco al final del día de hoy, me gustaría que me cuenten un poco cuáles son las preguntas, algunas de las preguntas que les quedan para hoy para que
nos tomamos 5 minutos, con mucho 10 minutos para revisarlas y responderlas, ¿no? Por favor, los invito a usar el Q&A, acá el QA del sistema para dejar sus preguntas y así las vamos a responder. Yo mientras me silencio y bajo el video 1 minuto. A ver, voy respondiendo un poco. Por un lado, voy a tomar la primera pregunta, la de Walter, ¿no? ¿Cómo definir la propuesta de valor? Hay técnicas varias y demás. A mí me gusta mucho, a ver si lo veo por acá. Me gusta mucho no lo veo en la biblioteca más. Hay un libro de Osterwalder que habla sobre el Canvas. Primero puso el Canvas para entender cuál es un modelo de negocio. Y sacó un segundo libro donde se centró en analizar y dar una técnica, una herramienta para entender cuál es la propuesta de valor y entender a tu cliente. O sea, entender la propuesta de valor es entender a tu cliente. La herramienta es muy interesante porque te permite trabajar sobre las dos patas. ¿Cómo es mi cliente? Y de ahí se dispara la propuesta de valor. ¿Qué es lo que le preocupa a su cliente? ¿Qué es lo que realmente le genera frustraciones, alegrías, o sea, y demás, ¿no? Entonces ahí hay un montón de cosas para trabajar sobre eso. O sea, Daniel hace la pregunta, ¿cuáles son los principales indicadores que debemos trabajar con Analytics? Depende de lo que tu compañía apriete el zapato, o sea, hay herramientas, está la herramienta, por ejemplo, del CEP, que es el Corporate Executive Board, que da una herramienta para mapear cuáles son los temas claves de la agenda estratégica de gestión humana, o sea, la definición de los indicadores nacen de ahí, o sea, de entender cuáles son los temas claves de la gestión estratégica y de ahí empezar a bajar cuáles son los temas que tengo que monitorear consecuentemente. O sea, en eso a veces es bueno volver a los clásicos de Balance Scorecard como Husserl, Becker y demás, que te permiten trabajar sobre esos temas. Entonces, yo creo que el punto nace por ahí, ¿no? Y ahí también es un poco la pregunta que dejó un participante anónimo, ¿no? En este sentido. Carlos, podría ser un demo. La verdad es que estoy pensándolo, en general soy bastante recio a mostrar a veces data en forma real, nos toma mucho trabajo anonimizar los datos. Quizás lo que puedo mostrar es parte de algunos proyectos de Analytics para mostrar, ¿no? En este sentido. Perdón que estoy viendo algunas preguntas y demás. Acá Manuela dice, ¿cómo bajaré los 5 puntos que marqué para pensar la práctica real? A ver, el primer punto de la gestión de datos es pensar todos los procesos que tenés. O sea, por ejemplo, puede ser, agarremos un ejemplo muy simple que es el domicilio. ¿Cómo empezar a pensar todos los momentos que tiene el ciclo de vida y cómo asegurarme de la gestión y que se actualice el domicilio? Cada compañía ha tomado decisiones muy diferentes. O sea, tengo una empresa conocida que, por ejemplo, lo que hace es una vez al año hace una actualización mandatoria de los domicilios de todos los empleados, de todos los datos de los empleados. Y si el empleado, después de cierto plazo, no actualiza sus datos, se lo sanciona incluso. Otros lo que hacen, como una herramienta, es que vos cada vez que te logueas te va validando ciertos datos para que lo hagas de forma automática. Tecnología, bueno, ya dije, sería por ejemplo la elección de, no sé, compro el sistema de SAP, implemento Power BI y uso, no sé, SAS para hacer modelos predictivos, o Corn R, Python, etc. Entonces ahí empiezo a tomar decisiones de tecnología, capacidades, y bueno, empezar a entender que todos tienen que saber estadística descriptiva, que después van a haber personas que sepan utilizar R y Python como software, y van a haber un equipo de personas que sepan técnicas de visualización, o todos tengan que saber técnicas de visualización para poder compartir la información que comparten. O sea, fíjate que lo que voy haciendo son decisiones acerca de cada uno de estos puntos. Acá Luis pregunta acerca de Analytics, ¿qué abarca? Abarca análisis descriptivo, análisis diagnóstico, análisis predictivo y análisis prescriptivo. En general, el análisis diagnóstico, en verdad, la visualización es algo que aparece en casi todas las patas de estos 4 niveles de complejidad. Es la forma de presentar lo que vos hiciste en estos 4 niveles de complejidad, ¿no? Entonces hay un montón de cosas para hacer, ¿no?
Mira, el ejemplo más famoso, finalmente si tengo que pensar casos de éxito, el caso siempre obligado para todos cuando pienso en casos de Analytics, de éxito Analytics, es Google, ¿no? Que siempre es el caso más famoso con su proyecto Oxygen, acerca de cuáles son los factores que diferencian a los mejores gerentes. El proyecto Aristóteles, ahí alguien me preguntaba sobre gestión de desempeño en equipos y el proyecto Aristóteles es un análisis de cuáles son los factores que diferencian a los equipos de high performance. Trabajaron en ellos un concepto que se llama seguridad psicológica, que es lo que decía la literatura y es un poco lo que apareció en el análisis de datos, ¿no? Acá Satya, hola Satya, ¿lo que andes bien? ¿Cómo conecto a la gente de People Analytics con lo que pasa alrededor? O sea, el equipo de People Analytics no debería ser un equipo aislado de expertos encerrado en un laboratorio, sino que debería ser partes de todas las reuniones, o sea, de todas las decisiones que van tomándose en recursos humanos. Una reunión en recursos humanos, ir a hablar con, no sé, que los acompañar a los HRBPs cuando hablan con el negocio, porque lo que empiezan a entender es, tienen que hablar del lenguaje del negocio y lo que habla la gente, no pueden hablar en solo su idioma, y es una forma también de entender cuáles son las cosas que están pasando, cuáles son las necesidades que quizás algunos no pueden eh, formular, y es un buen punto en este sentido, ¿no? Acá la pregunta de Daniel, que está preguntando una pregunta vinculada finalmente al track de capacidades o habilidades, que va a ser finalmente eh, si es más fácil que un experto en analytics se suma a recursos humanos o viceversa. En general, depende de la curva de aprendizaje. O sea, la curva de aprendizaje, piensa en cuánto tiempo o cuánto esfuerzo les toma aprender a hacer en estadística o minería de datos. Entonces, también lo que tenés ahí es que a veces las curvas de aprendizaje de la parte técnica son mucho más largas que al revés. Entonces, eso a veces juega a favor de que una persona de analytics se suma al negocio, que ya es una curva muy larga de aprendizaje muchas veces que quizás a la persona de recursos humanos le tomaría un tiempo. Entonces también depende cuál es la urgencia que tiene cada compañía para esto, ¿no? Entonces ahí son como decisiones que uno va tomando acerca de esto, ¿no? Eh, Milina pregunta un poco dónde se tienen mejores resultados a veces. En general, bueno, yo creo que el mundo de modelos predictivos para selección, ausentismo, rotación, que es como lo clásico, es donde más se trabaja. ¿Por qué? Porque ahí se nota mucho cómo pega en términos de dinero, se trabaja mucho, entonces hay como más camino recorrido, entonces es más fácil para eso, ¿no? Entonces ahí hay como mucho interesante para trabajar. Eh, entonces ahí, en general, no necesariamente es que los mejores tengan resultados, pero ya hay más camino recorrido, que lo que nos pasa con muchos temas de analytics en recursos humanos, que cuando trabajamos en esto tenemos menos como historial de experiencias previas, entonces tenemos que estar haciendo mucho más esfuerzo en las partes iniciales de los proyectos que quizás otras áreas de negocio que ya están tan probados y ya saben incluso cuál va a ser la calidad de un modelo o el nivel de precisión. Entonces cambia mucho. Ahí me pregunta que repita un poco o vuelva un poco a tomar el punto 5 cultura, ¿no? La cultura analítica finalmente es la forma de hacer las cosas, entonces es desarrollar el hábito, las conductas de las personas en los equipos de recursos humanos para que Analytics sea parte de lo que hacen. Que si cuando quieren entender algo, su pregunta sea, por ejemplo, ¿qué dicen los datos? ¿Ir a la persona del experto, pedir ayuda en el análisis, empezar a tomar decisiones sobre la información? Hacer que cuando alguien te presenta información, el hábito de escucharla antes de partir con tu supuesto, es una manera de hacer las cosas. Es generar conductas analíticas. Para mí la cultura es eso, ¿no? Es la manera de hacer las cosas. Libros para recomendar sobre esto, en inglés hay unos cuantos sobre temas de analytics en general. Yo tengo un libro publicado en castellano sobre esto, que estaba publicado por Alfa Omega. Después lo que vemos sobre esto es que tenés que aprender un montón de libros de diferencia, ¿no? De libros de estadística, libros de data mining, libros de visualización de información, libros de psicología organizacional, metodología de investigación. Depende un poco, si alguno tiene alguna consulta en particular sobre eso, tiene el mail nuestro ahí, info@editare, y nos manda un mail pidiendo data sobre esto, ideas de cosas para estudiar, ¿no? Ángel pregunta, ¿cómo puede ayudar a Analytics en la reducción de la rotación y entender cuáles son los factores que explican por qué la gente se va? Entonces, cuando vos entendés esos factores, ya puedes anticipar. Entonces, puedes saber que Daniel tiene una alta probabilidad de estar renunciando en los próximos meses, ¿no? Entonces, ahí vos ya podés ir a Daniel, no, justo tomo a Daniel que dice una pregunta, y dice, Daniel, ¿está todo bien? Y empezar a ya anticipar, tomar una acción para retener a Daniel.
Daniel pedía que repita los proyectos de ejemplo de Google, que son los casos más famosos de, de éxitos, que sería el proyecto Oxígeno y el proyecto Aristóteles. Son los más famosos, y el proyecto Oxígeno está publicado como caso Harvard incluso, ¿no? ¿Qué software recomiendo? Yo fui nombrando un montón, depende un poco también de la formación de cada uno, cuál resulta más práctico para el aprendizaje y demás. O sea, si supieses algo de programación o tenés un poco de experiencia en eso, te diría que te vayas por R, Python SQL, claramente. Eh, para otros quizás es un camino de aprendizaje mucho más largo sobre esto, ¿no? ¿Cómo sacarle provecho a Beta 4? Y bueno, la pregunta parte un poco de lo que te dije. O sea, la primera pregunta sobre eso es, ¿qué quieres ofrecer de propuesta de valor con tus datos? A partir de ahí, o sea, no es simplemente tengo mucha data, quiero hacer algo, sino entender para qué quiero utilizar la data. Ese es un poco el trabajo para recorrer sobre esto. O sea, hay mucho para hacer, ¿no? Y lo que ven con esto es que hablamos 40 minutos y todavía no vimos nada del tema. O sea, hay que empezar a ir ordenando un poco estos diversos caminos para ir empezando a recorrerlos de a poco, ¿no? Esto era un poco el objetivo del día de hoy, que es lo que tratamos, que es justo entender un poco cuáles son los tracks a recorrer cuando pensamos en temas de analytics. Esto es un tema que la verdad es que tiene mucho para desarrollar, mucho para aprender, ¿no? Podríamos estar como días sobre esto. Tomo un poco ahí la última, como para cerrar la última pregunta de Andy. Andy, Perú, ¿no? Ahí espero que andes muy bien. El mejor trabajo que se hace sobre Analytics hoy en día en selección es entender, hacer modelos predictivos, o sea, entender cuáles son los factores que realmente diferencian a los mejores candidatos y a los no tan buenos. O sea, hay en Perú, hay un par de... Hay unas experiencias interesantes de empresas que han hecho cosas en Perú y la están haciendo. Hay un banco por ahí, después antes si querés mandar un mail y te cuento, prefiero guardar ese dato en particular, pero en general se trabaja eso sobre selección y funciona bien, o sea, si tienes un buen volumen de datos. Porque hay como bastante ya estudiado hasta la psicología organizacional en términos de factores para predecir desempeño. Entonces eso me ayuda un poco a la búsqueda y no perder tanto tiempo en datos que quizás son superfluos. Pero bueno, este es un poco el objetivo del día de hoy, espero haberles agregado valor. Perdónenme, siempre como 40 minutos no son nada, la idea es dejarles un poco inquietudes sobre la mesa, intereses, cosas, formas diferentes de pensar un poco los temas, un poco los objetivos de nuestros webinars son eso. La verdad es que también claramente el tiempo no alcanza para esto y también son temas largos, entonces requieren como esfuerzos y estudio, aprendizaje, ¿no? Perdónenme, siempre me tomo unos minutos al final un poco para esto, finalmente para hacer un poco como en Argentina deberíamos pasar un poco los chivos, un poco las publicidades, que finalmente de esto vivimos nosotros y a esto nos dedicamos. Nosotros siempre estamos trabajando en temas de analytics, estamos en consultoría y en capacitación, siempre vamos dando cursos de analytics en diversos lugares. En abril vamos a estar por Guatemala, que estoy muy contento, estoy contentísimo de volver a Guatemala después de varios años. Después en abril también estaríamos por España, por Madrid. Después viene en mayo Colombia, Medellín, Bogotá y la Ciudad de México, después cuando nos vamos para México. En junio estamos viendo para pasar por Asunción, para dar unas charlas por ahí, por Paraguay, por Montevideo, y ahí estamos viendo si también podemos ir por Santiago de Chile en junio. Más allá de todo esto, siempre los invito a mandarnos consultas, o sea, siempre tengo tiempo para hacer una call con el que quiera, para conversar. Los que están en Buenos Aires son siempre bienvenidos a nuestra oficina, que estamos por Núñez, acá en Buenos Aires. Si alguno de ustedes ve que estamos por sus ciudades o países y quiere reunirse a conversar, siempre hay tiempo para conversar, siempre es una experiencia en la que todos aprendemos. Y como siempre, si tienen dudas, consultas, quieren ver algún proyecto, algo que les intrigue en particular y necesitan un socio, un partner para ayudarnos con esto, también para eso estamos también acá. Los invito también a dejarnos inquietudes para un próximo webinar. Queremos ver si hacemos otro webinar en 3 semanas, un poco siempre siguiendo este formato. Mándenos ahí algunas inquietudes que tengan o temas que les gustaría que tratemos por mail o por el chat del webinar, así podemos ver de incluirlos para la próxima, ¿no? Gente, un placer, un gusto, espero haberles servido, espero haberlos ayudado un poco con esto y traerle temas nuevos para complicarse un poco la vida, que también está buenísimo eso, ¿no? Que sigan bien, que tengan muy buena semana todos.